de Secaitra, ¿sí? Para dialogar un poquito y hacer conciencia de lo que son, en este caso, las políticas viales. Facundo, buenos días. Nicolás Breschi lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, Nicolás, espero todos se encuentren bien del otro lado. Por suerte todo bien, le agradezco como siempre por habernos atendido. Facundo, cuéntenos un poco, ¿no? ¿Qué es esto de las políticas viales, este proyecto que en realidad es para la mayoría de los conductores, el Estado y del sector privado, de cómo tienen que hacerse cargo? A ver, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bien, este mes nos apartamos un poquito de lo que solemos hacer todos los meses con respecto a nuestros sondeos. En líneas generales, siempre tratamos de atacar cuestiones conductuales, que el radioescucha pueda representarse en la misma situación de la que hablamos. En esta oportunidad decidimos plantear un estudio que es un poquito más abstracto, pero que entendíamos nos lo debíamos en seguridad vial porque se ha discutido en muchos otros ámbitos, que tiene que ver con cuál es la participación o injerencia que tiene el Estado y que tienen los privados en la seguridad vial. Obviamente vale hacer una aclaración antes que nada, que tiene que ver con que hay ciertas funciones que son intrínsecas al Estado, que nunca en nuestro país podría llevar a cabo un privado, como puede ser un operativo de control o el labrado de un acta de infracción. Esto, por mandato constitucional, está en cabeza del Estado. Ahora, ¿cómo se inserta el privado? ¿Qué papel tiene que jugar? Eso, como bien sabés, cada 4 años en nuestro país cambian los gobiernos, cada gobierno tiene su propia postura, pero en línea general, más allá de lo que hablemos ahora, lo interesante y lo lindo de este estudio es tratar de pensar que en mayor o menor medida el privado y el público siempre tienen un grado de dinámica de trabajo y que obviamente si se plantean bien los objetivos, si la zanahoria es clara para los dos, si los dos tienen claro qué tiene que hacer cada uno, claramente estamos frente a una situación en donde podríamos llegar a marcar diferencias importantes a lo largo del tiempo, porque obviamente en seguridad vial hablar de modificaciones a corto plazo siempre es muy complicado. Claro, y en este caso, Facundo, le consulto, ¿no? ¿Quién debe asumir lo que es la responsabilidad en materia vial? Bien, según nuestros encuestados, casi el 60% dijo que debía ser una responsabilidad compartida, mientras que el 22% se inclinó porque solo tenía que ser el Estado, y por último un 11% dijo que tenía que tener mucho más protagonismo el privado. Acá la realidad es que desde el año 2008 la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue creada, es el organismo a nivel nacional que tiene a su cargo la definición de las políticas públicas. La realidad es que también vale hacer otra aclaración, que cuando hablamos de privados, no hablamos solamente de sociedades comerciales, hablamos de privado por contraposición a lo que no es público, digamos. Lo que es real es que junto con las sociedades comerciales también hay ONGs y muchos privados que aportan desde su lugar. La realidad es que en principio lo que hay que tener en cuenta es que, Sí. es que esta dinámica, esta sinergia será más positiva o más negativa en tanto y en cuanto la comunicación sea fluida y cada uno sepa hasta dónde y por qué tiene que hacer. En este contexto, déjame darte un pequeño ejemplo de cómo un privado avanzó porque la parte pública le dio espacio, inclusive hasta llegar a formar parte de la señalética nacional. Estoy hablando del caso de la ONG de Estrellas Amarillas. Sí. Son una ONG que se dedica, que son familiares de víctimas, que mediante la insignia de la estrella amarilla con el nombre de la persona pintada en el lugar en donde se sufrió el siniestro y donde ese ser querido perdió la vida, además de honrar la memoria del ser querido, también estamos generando conciencia, estamos alertando a quienes puedan llegar a circular por ese lugar, que alguien perdió la vida, que obviamente es una zona de cuidados tener y que hay que circular con mayor diligencia de la que quizá circulamos. El Estado le dio lugar a esta ONG, inclusive hasta incorporando la estrella amarilla como parte de la señalética nacional, es decir, que a vos o a mí nos podrían preguntar en nuestro próximo examen de renovación de licencia qué significa la estrella amarilla. Entonces, vaya si en este caso el Estado le dio el lugar al privado porque entendió que el privado desde su lugar estaba aportando y estaba generando un cambio conductual que se iba a notar a largo plazo. Bien, porque estas estrellas amarillas se adoptaron como un emblema de atención, ¿no? Y de memoria, además, para las víctimas en los siniestros viales. Se puede ver muchísimo últimamente esto. Exactamente, además de, obviamente, asociar el color amarillo directamente con la prevención y la precaución
la estrella amarilla forma parte de la señalética, es decir, que es como un cartel de prohibido estacionar, es decir, está incorporado como señalética nacional, es una simbología que todos deberíamos llegar a aprender. La realidad es que otro ejemplo claro de cómo un privado generó una modificación, si me preguntas a mí positiva, tiene que ver con una modificación legislativa que el Estado hizo por allá por el año 2018. La realidad es que, como bien sabrás, tenemos la obligación todos de circular con las luces bajas encendidas en rutas de mano y contramano. Esto tiene que ver con, obviamente sin importar la hora del día, ¿no? Esto tiene que ver con darle referencia de mi distancia a los vehículos que vienen de la mano contraria. En 2018, las concesionarias le comunicaron al Estado que todos los autos que se estaban fabricando a partir de ese año ya tenían incorporado un sistema que se llama DLR. El sistema de DLR es como si fuese una luz LED que está entre la luz baja y la luz de antiniebla. Entonces le explicaron al Estado que esa luz está prendida 24/7, entonces que exigir que la luz baja, además del DLR, esté prendido, quizá era un poco absurdo porque el objetivo ya iba a estar cumplido, el cometido, que es darle referencia a quien viene enfrente, ya iba a estar cumplido. Entonces se hizo una modificación en la ley nacional en donde se aceptó como luz baja también el DLR. Entonces vemos cómo en esa comunicación, en ese juego entre privado y público, se van puliendo cuestiones, se va mejorando la normativa, pero por sobre todas las cosas también se va tratando de dejar una seguridad vial justamente más segura. Perfecto, entonces. Bueno, Facundo, es algo que día a día, ¿no? Esto va mejorando, obviamente en pos siempre de concientizar al prójimo en materia de seguridad vial al momento de salir ya sea a una calle como a la ruta. Esto es así, es como vos decís, pero también este estudio nos da pie para hablar de otra cuestión que no, obviamente lo vamos a hablar seguramente mucho más amplia en otra circunstancia, pero esto que estamos discutiendo sobre el rol del Estado y el rol del privado no nos exculpa a nosotros, a los individuos, a quienes nos subimos al habitáculo del vehículo, quienes somos peatones, ciclistas o motociclistas, a decir, no, porque el Estado no hace controles, no, porque el Estado no me sanciona, no, porque el Estado de las rutas. Entonces hay que empezar así. Las políticas públicas son importantes, claramente. El accionar estatal y de los privados son importantes, claramente. Pero empecemos a mirar con muchísima más responsabilidad individual cuál es nuestra conducta vial. Empecemos por casa. A mí siempre me gusta decir que la educación vial es una subcapa de la educación y como toda educación debe iniciarse desde el seno del hogar. Después veamos cómo la mejoramos, veamos cómo la pulamos, pero si nos subimos al auto con nuestros dos chiquitos, por favor seamos ejemplos, que ellos nos vean, que seamos reflejo y que a futuro ellos quieran en ese mismo rol ser igual de cumplidores y de precavidos como su padre o madre les graficó en su ejemplo. Facundo, te agradezco como siempre este contacto, seguramente en las próximas comunicaciones vamos a estar ampliando todo este tema. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y que tengan un gran fin de semana. Saludo grande. Igualmente para usted. Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Secaitra, ¿no? Así